En un pueblo alemán de apenas unos miles de habitantes hay una calle donde durante décadas casi nadie caminó por la vereda del vecino, no por una guerra entre países ni por una ley que lo obligara. Fue una guerra doméstica, sostenida durante más de 60 años entre dos hombres que compartieron la misma madre, el mismo apellido y durante un tiempo la misma fábrica de zapatos. Uno terminó fundando Adidas, el otro Puma, y nunca, hasta el día en que partieron, volvieron a dirigirse la palabra. La pregunta que casi nadie se hace al comprar unos tenis es cómo terminaron existiendo dos marcas nacidas literalmente en la misma casa. No es una coincidencia de mercado ni una estrategia de negocios calculada. Es el resultado de una fractura personal que ocurrió en el peor momento posible, en medio de la Alemania nazi, con una guerra mundial devastando el continente y con dos hermanos que, según todo indica, dejaron de confiar el uno en el otro antes de que terminaran los bombardeos. Antes de las siglas, antes de las tres franjas y antes del logo del felino saltando, hubo dos hermanos con talentos distintos y una idea en común: fabricar el mejor calzado deportivo del mundo. Adi era el inventor, el que pasaba horas cosiendo prototipos en el taller. Rudolf era el vendedor, el que sabía convencer a cualquiera de comprar algo que todavía no existía del todo. Juntos, durante años, funcionaron. Esa combinación fue, durante casi 2 décadas, casi perfecta, hasta que dejó de serlo. Para entender qué se rompió, primero hay que entender qué habían construido juntos y cuánto tenían para perder. La historia comienza en 1920, cuando Adolf Adi Dassler, apenas con 20 años, empezó a experimentar con zapatos deportivos en el taller de lavandería de su madre. No tenía maquinaria industrial ni inversión externa, tenía paciencia y la obsesión de entender por qué los atletas de la época corrían con calzado que no estaba pensado para correr. 4 años después, en 1924, se sumó formalmente su hermano mayor Rudolf y juntos fundaron la empresa familiar Gebrüder Dassler Schuhfabrik, la fábrica de calzado Hermanos Dassler. El crecimiento fue rápido para los estándares de la época. Adi diseñaba zapatos cada vez más especializados para corredores, futbolistas y atletas de pista, mientras Rudolf construía relaciones con clubes deportivos y federaciones. El momento que catapultó a la marca a la fama internacional llegó en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Cuando el atleta estadounidense Jesse Owens ganó 4 medallas de oro usando zapatos fabricados por los hermanos Dassler, en un régimen que promovía exactamente lo contrario de lo que Owens representaba. Pero el éxito comercial no borró las diferencias de carácter entre los hermanos. Quienes trabajaron cerca de ellos en esos años describieron a Adi como reservado, metódico, casi introvertido frente a la maquinaria y los materiales. Rudolf, en cambio, era más sociable, más ambicioso en lo político y en lo comercial, y empezó a asumir cada vez más protagonismo en la administración de la fábrica. La sociedad funcionaba, pero las dos formas de ver el negocio empezaban a chocar en silencio, sin que todavía existiera un conflicto abierto. Esas diferencias, que durante años fueron manejables, estaban a punto de encontrarse con el peor escenario posible para ponerlas a prueba: una guerra mundial. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de los Dassler, como casi toda la industria alemana, tuvo que reconvertir parte de su producción para apoyar el esfuerzo bélico. Ambos hermanos se afiliaron al partido nazi, una decisión que en aquel contexto histórico era, para muchas empresas alemanas, prácticamente una condición para seguir operando. Esa afiliación compartida no los mantuvo unidos. Con el tiempo se convirtió en parte del material que usarían el uno contra el otro cuando la relación se rompiera del todo. El episodio que las biografías y reportajes posteriores señalan como el punto de quiebre ocurrió durante un bombardeo aliado sobre el pueblo.
Según el relato más difundido, Rudolf y su familia se refugiaron en un búnker que ya ocupaban Adi y su esposa, y al verlos entrar, Adi habría dicho una frase que Rudolf interpretó como si se refiriera a él y a su familia. Los cerdos sucios están de vuelta. Adi siempre sostuvo que se refería a los aviones aliados que bombardeaban en ese momento. Rudolf nunca lo creyó. No existe una prueba definitiva de qué fue exactamente lo que se dijo esa noche, y ningún documental serio puede afirmar con certeza absoluta cuál de los dos hermanos tenía razón. Lo que sí está documentado es lo que vino después: acusaciones cruzadas ante las autoridades, denuncias que involucraron a las fuerzas de ocupación estadounidenses al terminar la guerra, y una desconfianza que ya no tuvo marcha atrás. El malentendido del búnker no fue la única causa de la ruptura, pero se convirtió en el símbolo que la familia y el pueblo repetirían durante generaciones. En 1948, la sociedad entre los hermanos se disolvió formalmente. Rudolf se fue con parte de los trabajadores y fundó su propia empresa, que primero llamó Ruda y que, un año después, rebautizó como Puma. Adi se quedó con el resto del personal y con el nombre que combinaba su apodo con las primeras letras de su apellido, Adidas. Ambas fábricas quedaron ubicadas en el mismo pueblo, separadas apenas por un río, a pocos minutos de distancia caminando. Lo que ocurrió después no fue solo una competencia comercial. El pueblo entero terminó dividido según quién trabajaba para cada fábrica. Se dice que los habitantes de Herzogenaurach evitaban casarse, comprar en ciertas tiendas o incluso saludar a vecinos que trabajaran para la empresa rival. El apodo que terminó adoptando el pueblo, la ciudad de los cuellos torcidos, nacía de un hábito real. La gente bajaba la mirada al cruzarse en la calle para revisar qué marca de zapatos llevaba puesta la persona que tenían enfrente antes de decidir si la saludaban. Mientras el pueblo se dividía, ambas marcas empezaron a crecer de forma paralela e independiente, cada una compitiendo por patrocinar a los mismos equipos, los mismos atletas y, eventualmente, los mismos mundiales de fútbol. Adidas avanzó más rápido en el terreno internacional durante las primeras décadas, apoyada en innovaciones técnicas como los tacos intercambiables que ayudaron a la selección alemana a ganar el Mundial de 1954. Puma, por su parte, construyó su propio camino centrado en el fútbol sudamericano y en estrellas individuales del deporte. A medida que pasaban los años, cualquier posibilidad de acercamiento se fue reduciendo hasta desaparecer. No hubo un segundo incidente que rompiera algo que ya estaba roto. Lo que hubo fue una acumulación de décadas de silencio, reforzada por el hecho de que ambas empresas competían literalmente por los mismos contratos, los mismos futbolistas y las mismas federaciones deportivas. Cada logro de uno era, de manera directa, una derrota comercial para el otro. El símbolo más citado de esta distancia llegó incluso después de la muerte de ambos. Adi falleció en 1978 y Rudolf en 1974. Están enterrados en el mismo cementerio del pueblo, pero en extremos opuestos, tan alejados el uno del otro como el terreno lo permite. No hay registro de que esa ubicación haya sido una casualidad del cementerio. Para muchos en Herzogenaurach fue la última confirmación de que ni siquiera la muerte logró acercar lo que la guerra había separado. Es tentador reducir esta historia a una anécdota curiosa sobre una frase mal interpretada en un búnker durante la guerra, pero los hechos documentados sugieren algo más complejo. Dos personalidades que durante casi 25 años lograron complementarse en los negocios sin necesariamente resolver sus diferencias personales. La guerra no creó el conflicto entre Adi y Rudolf, funcionó como el catalizador que sacó a la superficie tensiones que probablemente ya existían, en un contexto donde la desconfianza podía tener consecuencias legales y hasta físicas. Desde una perspectiva empresarial, lo interesante de este caso es que la ruptura, dolorosa como fue a nivel personal, terminó generando un resultado que probablemente ninguno de los dos hermanos habría logrado en solitario.
dos marcas con identidades propias y diferenciadas en lugar de una sola empresa compitiendo consigo misma en un mercado que eventualmente se volvió global. Esto no justifica ni embellece lo ocurrido, pero sí ayuda a explicar por qué, décadas después, tanto Adidas como Puma siguen ocupando lugares de liderazgo en la industria deportiva mundial. Lo que a mí personalmente más me llama la atención de esta historia no es la ruptura en sí, sino su duración. Las personas se pelean todo el tiempo, incluso familiares cercanos. Lo inusual es sostener esa distancia durante más de 30 años, viviendo en el mismo pueblo, cruzándose inevitablemente en la calle y elegir cada día no dar el primer paso. Eso dice menos sobre un malentendido puntual durante la guerra y más sobre el orgullo, real o no, que ambos hermanos decidieron proteger por encima de cualquier posibilidad de reconciliación. Hoy Herzogenaurach ya no está tan dividido como en las décadas posteriores a la guerra. Las nuevas generaciones trabajan indistintamente para una u otra empresa, se relacionan sin mayor conflicto y el pueblo incluso promueve activamente su historia como parte de su identidad turística. Pero el gesto simbólico de las tumbas separadas en extremos opuestos del cementerio sigue ahí, como el recordatorio más silencioso y más elocuente de lo que ocurrió entre estos dos hermanos.